Pues quiero agradecerle, primero que nada, a nombre del grupo, que es Teatro Punto de Quiebre, que haya aceptado que tuviéramos este encuentro. Para nosotros es importante seguir creando una memoria y un testimonio donde se pueda hablar sobre el trabajo que varios compañeros creadores escénicos hidalguenses, con una historia de mucho tiempo, un trabajo de mucho tiempo, podamos seguir sustentando ese trabajo para que generaciones que vienen más adelante puedan conocerlos. Y pues muchas gracias. Gracias a ti, Paola. Hay que hablar un poco fuerte para que capte bien. Claro que sí. Entonces, te lo agradezco a ti y al grupo que representas y a toda la juventud teatral de nuestro país, que ustedes la están representando muy bien. Muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría comenzar para hacer la memoria, ahora sí que con su memoria, ¿cómo es que usted descubre e inicia en el teatro y cómo era el contexto en ese tiempo? Bueno, yo nací en la hacienda de Chimalpa, en Apan Hidalgo, que es una hacienda pulquera, y ahí el teatro de la vida entre los espacios abiertos, los volcanes al fondo, se me hacía realmente con una capacidad de teatralidad muy grande. Creo que me influyó mucho toda esa niñez ahí en ese ambiente, con esas imágenes tan fuertes, que a veces me daba ganas como de jalarlos entre telones a la realidad, porque era tan fuerte, tan exuberante, que ahí se despertó cierta intuición hacia lo que es el asombro de la escena, ¿no? Ahí era la escena real. Y lentamente, después, por motivos familiares, nos venimos a la Ciudad de México y mi hermano, uno de mis hermanos mayores, Juan Allende, Juan de Dios, artísticamente se le conoce como Juan Allende, se involucró en teatro, empezó a ensayar con Herbert Darien, que era un excelente maestro, que fue tan generoso que permitió que, aún siendo yo adolescente, me acercara a los ensayos. Tendría 12, 13 años, y eso permitió que fuera yo descubriendo la magia, la profundidad, la esencia de lo que es el teatro. Él hacía todo tipo de teatro, desde teatro griego, teatro contemporáneo. Jean-Paul Sartre le escribió una carta de reconocimiento por lástima que sea una puta, digo no que lástima que sea una puta, la prostituta respetuosa, varias cosas que hizo de Sartre. Entonces, a través de ese contacto fue como muy fraternal, en el sentido de que no fue alguna escuela o etcétera, sino muy personal, porque después de los ensayos eran grandes pláticas de qué se trata la vida, de nosotros como gente de teatro, qué queremos hacer. Y en base a eso, y con la orientación de Herbert, pues empezamos Fernando de Ita y yo, comenzamos a tener una visión y una orientación desde Saint-Victor, dos textos muy esenciales de Saint-Victor. Arrancamos, y a través de los ensayos y a través de las discusiones y de una referencia grande de lecturas, fue como me fui involucrando, y lentamente desde la adolescencia, ya a los 15 años, empecé a escribir las cosas que yo quería, cuestionando. Siempre fue un proceso de cuestionamiento personal. Desde los 15 años yo estaba enamorado de la esposa de mi hermano, y entonces para mí era un conflicto muy grande, y no encontré mejor camino para revisarme que usar el teatro. Y a través de que logré hacer un montaje en donde era confesional, reflexivo, que se espantó mi familia, por supuesto, yo cuestioné mi circunstancia. Mi hermano mayor, con bastante autoridad,
pues le complació que revisara yo y que no me mintiera a mí mismo, de decir, sí, hermano, pues es que así se dan las cosas, y lo siento, y de ahí empecé a escribir y empecé a darme cuenta de que el teatro es una herramienta de autoconocimiento individual, social, universal y de conexión con el ritmo del universo, o sea, desde uno, el juntos, social, todos juntos, ¿no? Así es como comencé a entrar al teatro. Y una vez que decide comenzar, inicia sus estudios en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro. Sí, pero eso ya es bastante adelante, porque antes es como un tipo de instrucción muy feroz y muy fuerte, te digo, a través de Heber, porque primero Heber nos recomendó a Fernando y a mí a la Escuela Nacional de Teatro en el IMBA, que estaba en el Auditorio Nacional, y fuimos, no terminábamos de acomodarnos y decidimos en principio irnos por la libre, y luego yo ya tenía 20 años, 21, 22 cuando entré al CUT. O sea, fue de los 15 que empecé a hacer mis locuras personales, a los 21, 22, era como con mayor libertad el cuestionamiento y las discusiones que teníamos entre un núcleo que había con Heber, Juan, Fernando, etcétera, como que era más enriquecedor que la misma academia. Ya cuando cumplí los 20, 21 años, intenté el CUT y tuve la buena fortuna de que en ese momento había gentes muy, muy brillantes como Oscar Zorrilla. Lo dirigía Héctor Azar. Héctor Azar es el que inauguró originalmente el CUT ahí en Sullivan, en 68 o antes, no recuerdo bien. Pero ya entré al CUT, tomé contacto con Zorrilla, que era un especialista en Artaud, creo que el mejor especialista en Artaud que ha existido en México. Él acababa de llegar de la Sorbona, que hizo su doctorado en la Sorbona sobre teatro, y fue muy generoso y como que compartió todo lo que sabía y nos volvimos amigos. Y ahí estuve y ahí estudié, y en ese entonces el CUT eran talleres libres, no era una licenciatura como es ahora. Ya luego, conforme pasó el tiempo, pues ya me dieron mi título, porque ya es licenciatura, tú eres licenciado, ya todos son licenciados, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, nada, entonces ya estudié en el CUT y perfecto. Ese fue mi primer contacto académico formalmente con la teatralidad, el CUT, de los años 70. Estuve leyendo yo el libro de Teatro Antropocósmico, de hecho lo leí varias veces, y hubo algo con lo cual yo me identifiqué, y justo esto, cómo existe una formación, digamos, paralela entre la escuela, digamos, la formación ortodoxa, como usted lo dice en el libro, y la formación que tenemos por experiencia, en este caso previo a entrar a la escuela. Eso me sentí una identificación, porque yo también pasé por esa experiencia antes de entrar a la licenciatura. Yo ya había conocido maestros y había tenido experiencias que me habían marcado y habían definido ese rumbo, el cual yo quería estudiar realmente teatro, más por tener un título que porque realmente quisiera entrar a una escuela como tal. Y bueno, después usted de que está en el CUT, va a otras escuelas como el Old Vic, el Actors Studio. ¿Esas experiencias qué le brindaron a usted? El proceso, te digo, desde los 15 años, quién soy, qué siento, toda esta circunstancia, junto con el existencialismo del que nos enseñó Heber, porque era un especialista en el existencialismo, era quién soy como ser humano, mexicano, sí, mexicano, mestizo, sí, mestizo, qué me pasa,
Entonces siempre iba muy ligado con la indagación de mi identidad, de mi calidad de ser. Cuando termino en el CUT, ya tengo noticia, gracias a Óscar Zorrilla, de Artaud, y entonces me doy cuenta de que yo quería ser un buen actor, lo deseaba. Y dije, como cuando uno se pregunta, bueno, ¿dónde hacen las mejores confecciones de sastres? Dices, bueno, pues en Inglaterra dicen que son sastres lo mejor de lo mejor. Dije, bueno, ¿dónde hay una escuela de teatro así formal? Óptima. No, pues en Inglaterra. Bueno, pues me voy a Inglaterra. Muevo las cosas para que me pueda yo poner allá, subvencionado y auspiciado por la universidad. Y aquí hay una coincidencia muy saludable, muy sabrosa, porque en aquel entonces, ya en los 21, 22, había un excelentísimo actor que se llamaba Peter O'Toole, no sé si lo conozcas o lo hayas visto, que es el Lawrence de Arabia. Bueno, en aquella época era el actor. Y yo vi Lawrence de Arabia muchísimas veces, como 15 veces. Y me fui a Inglaterra y logré que me aceptaran en el Old Vic. Pero para mi suerte, cuando llegué, Peter O'Toole, que ya era una estrella famosa en Hollywood, que se salió de allá del Old Vic, regresaba a sus orígenes para darse un tiempo y hacer 3 montajes de teatro en el Old Vic. Entonces yo me acerqué a él y le dije, oiga, yo soy mexicano, vine a estudiar, estoy por entrar a la escuela, pero usted va a hacer montajes, y qué mejor enseñanza que el actor que yo admiro, que me permita estar cerca de su proceso de creación. Por ejemplo, en el Tío Baño, montó el Tío Baño, bueno, lo montaron, él hacía lo principal. Entonces, ellos, no sé por qué, igual le cayó bien, dijo sí, y entré como oyente del montaje, independientemente de la escuela. Porque decía, yo tengo la sensación que aprendo más en la práctica, en todo esto, y no me equivoqué. Tuve muy buena amistad con Peter O'Toole. Yo me deslumbré porque nunca pensé que podría conocer a esa gente que yo admiraba tanto, tan directamente, y creo que aprendí más, se lo digo en el libro, en los pubs, y terminaba el ensayo, la función, y en las pláticas y en las discusiones, y en la misma escuela. Y eso fue una fortuna. Entonces el Old Vic, yo recogí de él como la esencia de los actores, pues, de calidad, me imagino, y los buenos consejos que me dio Peter. Ese para mí fue el Old Vic. Y yo sentí que ya tenía la consistencia de decir, bueno, ya sé por dónde va el tiro de esto, de la actuación, de estar vivo, estar aquí, en el aquí y el ahora, con realidad, y manejar tu instrumento lo mejor que puedas. Pero todavía no estaba, aunque yo me buscaba a mí mismo, no lograba, porque todavía era el deslumbramiento de querer, si no apantallar, destacar y lograr el éxito y moverme por ahí. Estaba como latente, no era desde los 15 años, no había nada que ver. No, estaba latente, yo quería fama, fortuna. Entonces, todavía con esa intención y ese sabor de boca, regresé a México y me di cuenta que todavía me faltaba más, madurar, y estaba latente el Actors Studio ahí, y todavía estaba vivo Strasberg, que es el que lo estuvo. Entonces, pues igual, y nos fuimos en camión, 5 días, 5 noches, para tocarle las puertas. Entonces llegamos a una ventisca maravillosa y le pedimos y le dijimos, señor, somos mexicanos, me fui con mi esposa Elena, y ya vivíamos en esta casa, pero bueno, nos fuimos y no le avisamos,
Y entonces cuando llegamos le avisaron, ahí están 2 mexicanos que dicen que vienen de México, en camión, que vienen a estudiar con usted. Entonces me sorprendió, como que dijo, ¿qué onda? Y nos recibió el día siguiente y su esposa, que era Ana Strasberg, nos hizo todo un programa de estudios y nos dijo, esta clase, acá, y son como $4,000, $5,000 al mes por cada. No, si nosotros somos estudiantes universitarios, no tenemos para pagar. ¿Cómo? ¿Quieren estudiar con el mejor maestro? Y no tienen, pues no, le venimos a pedir auxilio porque precisamente por eso nos venimos en camión, no tenemos ni para el avión. Le simpatizó a Strasberg y nos aceptó y nos ponía de ejemplo del commitment. Ya estos mexicanos querían y se vinieron, y estuvimos cerca de un año con él, muy bajo su tutela. Le gustó mucho el detalle de llegar así de improviso, a lo Barrymore, impulsivos, como luego suelen ser algunos actores. Y ahí me di cuenta de que la técnica de Strasberg iba un poquito psicológicamente más allá de la formalidad de las escuelas europeas, el Olympique, etc. El mismo otro me dijo, no, el problema y el punto es que tú te estudies a ti mismo, tú eres el instrumento, todo el proceso de actuación. Pero Strasberg había sistematizado eso en su famoso método. Y entonces, el quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo, que los pide Stanislavski, tenía toda una técnica, o trucos si quieres, o muletas, o lo que tú quieras, para mantenerte presente, con mucha psicología del conductismo, de Skinner, de todo el viaje, y como que hizo ir más a profundidad en mi identidad. Dice, ¿quién soy yo como mexicano, actor mexicano en el mundo? ¿Qué pasa? Que eso me preocupó mucho, porque decía yo, es que no somos europeos, no somos ni latinoamericanos, somos mexicanos netos. ¿Cuál es el sistema que nos corresponde? Eso me preocupaba mucho. ¿Quién soy? Y una vez que con Strasberg y su bondad de recibirnos y aceptarnos sin que le pagáramos toda esa fortuna, como que se asentó más concretamente de que el teatro es una herramienta de desarrollo humano y social. Bueno, por humano social, somos gente social, bastante raros, pero pertenecemos al grupo social de cualquier país. Eso quedó como muy claro y entonces se apareció a unas audiciones, quería hacer unas audiciones, Grotowski, estábamos en Nueva York y allí yo sentí la necesidad de tomar contacto con él porque era una persona como el santón, el santón en el sentido de que la gente que quería ir más allá del espejismo, de la fama y el reconocimiento, etc., era como el heredero de Artaud. Fui y audicioné. Y me aceptó y me dijo, ya nos vemos en Polonia en 3 meses para trabajar en un proyecto de la Rol de Gente, estamos en 79. Entonces, en base al contacto con él, yo todavía profundicé más en este concepto de, si empecé diciendo, quiero esclarecer mi situación emocional, sexual, con mi gente, mi circunstancia, etc., y utilicé el teatro como herramienta, aquí era, ¿quién soy en el universo? ¿De qué se trata? ¿Para qué vivo? ¿A qué le voy a entregar mi vida? ¿Por qué estoy dispuesto a morirme o no? Entonces, capté ahí que sí el teatro, en su aspecto sacro, es una sacralidad secular
y que no se institucionaliza, porque al institucionalizarse como sagrado se prostituye. Entonces, es sagrado en el momento que lo convocas, lo vives desde ese lugar, te entregas, te funciona como una herramienta para reubicarte y en el instante que termina el evento se disuelve. O sea, es y no es. No es el edificio, no es doctrina, no, es magia pura, es una sacralidad secular. Parece una contradicción, pero no, es real, porque el teatro es secular, no es, dice, ¿crees en esto o te corto la cabeza o no, o aquí creemos en esto? No, es un proceso muy personal, pero que tiene una vitalidad que sí nos conecta con la fuente. Entonces yo descubrí esto con Grotowski y de veras pues dije, sí, es por ahí. Lo que a mí me interesa es utilizar el teatro como eso. Entonces es un teatro tan sencillo como el antropo cósmico. Antropo es hombre, quiere decir hombre. Cósmico es del cosmos. Sí, es exactamente lo que yo quería. Un tipo de teatro que me ubicara como el hombre en el cosmos. Entonces, pues dije, pues sí, pero se oye muy así, digo, sí se oye muy así, la gente luego no lo va a poder pronunciar. El teatro ¿qué? ¿De qué? Pero es muy sencillo. Mi urgencia, por eso lo dejé cuando sentí que se afloró así, porque era real, es real. El teatro del hombre genérico, nada, porque todavía no había el ser humano, el teatro del ser humano en el cosmos. Ahí está. Entonces no hay secreto. Eso es un tipo de teatralidad que a través de cuestionarme, lo que hace es tomarme de la mano, sensibilizarme y relacionarme con lo que yo considero importante. Entonces me di cuenta muy clara que hay actores de cantidad de niveles y que importa mucho que la disciplina que aprendemos, que es cargar el instante, tener la fuerza de estar aquí, ahora, pero que lo usas como para vender productos o lo usas para conectarte y fluir con el vuelo. Es un vuelo, el universo está en vuelo, esto está volando. ¿Sabes de cuántos kilómetros vamos en este instante por segundo? En serio, digo, o sea, ya sabemos que sí se mueve, pero va a 29 kilómetros por segundo, así, o sea, vamos rapidísimo y no nos damos cuenta. Entonces, la teatralidad para relacionarnos con la posibilidad auténtica de sabernos, porque cuando me autoobservo a mí, cuando empiezo a conocer mi voz, mis músculos, mi voluntad, no me doy cuenta que estoy estudiando una partecita del cosmos, que somos una partecita del cosmos, y que cuando me veo en el espejo, veo una partecita del cosmos. No, yo soy, sí, pero estoy conectado con, y ahí es donde la cuántica, con el mismo Grotowski y el estudio de la cuántica, se abre y dices, sí, es cierto, el teatro sirve como una herramienta para que no nos desfacemos y nos aparcelemos y digamos, como los actores que te digo que entonces dicen, ya aprendí a estar en el instante. Y eso, pues es una cualidad, lo uso para vender productos. Tengo la energía, la fuerza, aquí estoy, y entonces te jalo la atención, eso. Coca-Cola. Me gusta, sí, ya, pues te paga, ¿sí? Está bien, y no te importa, pues vende Coca-Cola.
No te importa, pues vende, sea, no te importa, pues vende lo que quieras vender, pero toma conciencia que estás utilizando tu energía, tu capacidad de actualizarte y de mandar un mensaje con energía. Por eso pagan a los actores, porque no cualquiera ni junta su energía ni proyecta su energía de tal modo que digan, me encanta, te pago para que te digas mi producto. O dices, te jalo la atención, de hacer todo esto, todo este proceso, toda esta técnica, y te digo, ¡pum! No me veas en mí, ve el ritmo de los árboles. Te acepté que vinieras a hacerme esta entrevista para que pudieras contemplar un poco los árboles, se mueven. Estoy utilizando o tratando de utilizar mi capacidad para llevarte a los ritmos circadianos, a los ritmos que nos hacen estar vivos, sanos y contentos. ¿Sí me doy a entender? Entonces hay una gran diferencia. ¿Qué tipo de teatro haces? Pues bueno, yo te sensibilizo, te pido que tengas confianza en el teatro antropocósmico, que entres de buena fe, y a través del trabajo lo que voy a intentar hacer es acercarte más a ese olvidado asombro de estar vivos. Entonces, o te voy a vender un producto. Eso depende de ti. Y no tiene nada de malo vender el producto. Lo malo es que lo hagas sin saber que lo estás haciendo. ¿Sí? Es que yo no sabía que se puede hacer otra cosa con mi energía. Sí, se puede anunciar desde chicles hasta las cascadas, ¿sí? o los amaneceres. Vende un amanecer, no lo vendas, compártelo. Sí me entiendes. Bueno, ese es el teatro antropocósmico. Y cuando llego con Grotowski, ya termina más o menos de redondearse por dónde debe de ser el proceso, y entonces todavía dices, sí, porque este es teatro sagrado. Entonces nos vamos, hay ciertas conexiones, ciertos eventos, como siempre se dan en la vida, que nos permiten ponernos en Dharamsala, allá donde vive el Dalai Lama, para estudiar teatro tibetano. Y entonces dices, bueno, es que es por ahí. Es por ahí. Para nosotros como taller es por ahí. Sí, un poco de lo que hablaba justo ayer, platicaba con un sociólogo acerca de que de pronto yo tenía me hacía mucho ruido el pensar que ahora le damos más importancia, o es lo que observo, le damos más importancia como al producto final, como a la obra en sí, más que al proceso. Cuando yo he aprendido hasta ahora, por maestros y por el camino que he recorrido, que justo el arte y en específico el teatro, que es a lo que me dedico, es un proceso. Y como lo decía, es un proceso interno de reconocimiento, de conocerme, de ubicarme yo dentro de un cosmos o dentro de una sociedad o dentro de un entorno, y también de un proceso de conocimiento de la vida, de cómo se va modificando lo que he percibido de adolescente a cómo lo percibo ahora. Y justo me gusta esa palabra, por eso tanto experiencia como proceso, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando después usted se va al Tíbet. A Dharamsala, donde tiene su palacio el Dalai Lama. Acuérdate que el Dalai Lama salió del Tíbet, expulsado por los chinos, se fue a refugiar a la India, en Dharamsala, y ahí se instaló desde hace como, no sé, 40, 50 años. Y ahí está el Instituto Tibetano de Artes Escénicas. Entonces vamos con la intención de ver qué es el teatro sagrado en una tradición como es la budista, porque dentro del proceso de conocimiento personal, el budismo es como una herramienta muy poderosa, ya que no es una religión establecida, sino es como una psicología profunda, qué sé yo. Entonces, al tomar contacto,
con la gente que nos conectó con el Dalai Lama, y el Dalai Lama aceptó que fuéramos a la escuela, estuvimos allá un año en Dharamsala, pues tomamos contacto con lo que es un ritual de una manera profunda, pero de una manera muy destacada tomamos contacto con una danza que se llama la danza del sombrero negro. Y es una danza importante porque es una danza chamánica que hacen en todos los monasterios. Y esa danza tiene una historia muy importante porque, ¿te la cuento breve? Sí. Ok, el Tíbet estaba retacado de gente que manejaba la danza chamánica Bom, que es esta, el sombrero negro. Y la manejaban para levantar la energía y, como buenos actores, ya que estaban así, ya cargados de energía, decían, ¡ah! Que se le rompa la pierna a mi vecino, que se me haga este negocio, que el otro, pero puro interés material y directo y criminal, y que se muera Perengano. Y sí, se moría, ¿no? O sea, era una guerra de magos negros. Entonces el rey del Tíbet dijo, esto está muy mal, porque tenemos la herramienta, pero andan disparando para todos lados y siempre para beneficio del ego y de importancia personal, hacer el horror. Entonces mandó llamar a Padmasambhava, que era un santo que andaba por ahí en la India, le dijo, tú eres el único que puede reordenar esto, hazlo, porque se nos desbarata la sociedad tibetana. Entonces Padmasambhava dijo, pues déjame ver cómo está el asunto. Y exploró y se dio cuenta y le dijo, no hay nada que hacer, está arraigadísima la danza del sombrero negro. Y no se puede desarrollar, no se puede. Salvo un milagro. Pero esa noche tuvo una revelación y dijo, ya sé cómo. Dice, no vamos a tocar para nada, digamos, la coreografía, porque es como una coreografía, es una coreografía personal, interna. Dice, no vamos a tocar la danza, lo único que vamos a hacer es cambiar el sentido y el circuito. Entonces se comienza la danza y se ponen como demonios porque levantan la energía, es una erección de energía. Y en el momento en el que vamos a reeducarlos en ese último, en el jalón, en lugar de hacer así, disparar la energía para todos lados y hacer daño y hacer ganancias, es ofrecerla, y es, como en síntesis, trabajar la voluntad lo mejor y lo más fuerte que puedas para ofrecerla a la gran voluntad. ¿Ok? Entonces, cambiando el circuito, se mantiene la danza, pero se convierte, en lugar de una danza negra, de mago negro, en una danza blanca, de mago blanco. Entonces esa es la danza del sombrero. Entonces nosotros nos la enseñaron, porque en la escuela nos enseñaron, está fantástica, pero coincidió porque en la búsqueda que realizamos desde jóvenes aquí, nos fuimos a la Sierra Michola, fuimos a muchos lados, tomamos contacto con las tradiciones antiguas, aprendimos las danzas antiguas de aquí, de nuestro país. Y cuando aprendemos la danza del sombrero negro allá, nos damos cuenta de las coordenadas que tiene, que es danza que es circular, se hace en círculo, es danza guerrera, porque hay que dar la batalla, porque en síntesis dicen la danza del sombrero negro, la historia es muy sencilla, que dice, una vez había un tirano que gobernaba todo el territorio. Y el guerrero dijo, esto no puede ser, hay que liberar, porque en cada una de las partes se hace lo que el tirano quiere. Y eso no va con el ritmo del universo. Yo estoy conectado con los ritmos reales del universo. Entonces,
tengo que dar mi batalla para que este organismo recupere su energía natural, orgánica, libremente. Entonces pide una cita con el tirano y dice, bueno, si el guerrero que siempre ha estado escondido, que está ahí, no se deja ver, viene a celebrarme, pues que venga, que quiere bailar por usted, quiere bailar para usted, o sea, el ritmo del corazón, no, pues ya, ahora sí, ya, todo el completito es mío. Entonces se presenta y empieza a bailar, el corazón empieza a bailar y está sentado en su trono el tirano. Entonces saca su arco, que es la tensión encendida, y ¡guam!, lo flecha. Pero digamos que al flecharlo, ¡sam!, todos sus tentáculos se recogen, ¿me entiendes? Y por supuesto lo persiguen y total, cambia. Y esa magia blanca hace a través de la danza del sombrero negro, dicen la danza del sombrero negro porque se disfraza de negro, porque va con las fuerzas oscuras y baila, pero y al huir cruza un río y se convierte en blanco, que es lo que era, en blanco, porque recupera la energía vital, orgánica, circadiana de los ritmos naturales, no los ritmos artificiales como es la política, la economía, la industria y todo lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, es una danza guerrera y esa danza guerrera en México la consideran igual. La tradición antigua, tú lo debes saber, que dice, ponte a reinar, tú que danzas. Antiguamente el danzante, el rey era un rey danzante. O sea, si no danzabas, no tenías posibilidad de tener estatus en el orden de los tlatoanis. Bueno, las coincidencias son muchísimas. Entonces yo, a través de que hicimos un viaje a la Universidad de Chantiniquitán, ya que estábamos allá, fuimos a Chantiniquitán porque Grotowski nos dijo, si van a la India, vayan a Chantiniquitán porque hay unos cantantes sagrados, Baul se llama, que su oración es con el cuerpo y es todo un canto, es todo un rezo. Entonces vayan y tomen contacto. Es la Universidad de Tagore. Tagore es como el cura Hidalgo. En la India, para los indios, es Rabindranath Tagore, es como el cura Hidalgo. Pero además fue un buen, excelente poeta y sabio. Entonces, Tagore lo que hizo en su universidad es que en la India siempre hubo la danza del norte masculina y la danza del sur femenina, en toda la India. Y eran, así se hace, la danza masculina y la danza femenina. Y se hace, o haces femenina o haces masculina. Entonces Tagore dijo, ya es tiempo de que exista un lugar en donde hagamos la danza masculina femenina. Entonces él hizo con las danzas de la India y las puso. Y se llama la danza Tagore. No la conoce nadie. Tienes que ir hasta la Universidad de Chantiniquitán para ver la danza esta que mestizó Tagore. Cuando fuimos allá, y ya habíamos pasado por las danzas mexicanas, la tradición mexicana, y nos dieron permiso en la tradición mexicana de utilizar la danza en el taller. Y fuimos allá y conocimos la danza tibetana, vimos las coordenadas, dijimos, bueno, tal vez sea como el momento de que ya no sea una danza nada más de América, una danza nada más de la India, sino que sea una danza del ser humano en dos polaridades, en donde psicofísicamente el código corporal de allá con el de acá se complementen, porque es muy cierto, la danza mexicana es muy arraigada al piso, es más,
es tierra, es mucho, es vuelo, pero está muy enraizado, está fantástico. La danza tibetana es más vuelo, es más arriba, entonces como que se complementan muy bien. Las dos sirven como desprogramación física. Las dos sirven para mantener la atención, porque si te distraes tantito te equivocas. Entonces, pues le pedimos permiso al Dalai Lama de utilizarla y dijo, bueno, le dijimos la verdad, Su Santidad, nosotros no somos monjes, ni queremos ser monjes, no es para nosotros, ¿no? Pero nos damos cuenta que esta danza tiene unas grandes cualidades para levantar la energía y ayudarnos a estar presentes. Entonces, si usted nos autoriza a utilizar esta danza, no de una manera religiosa, sino como entrenamiento mental, simplemente, pues la integramos. Y nos dijo, bueno, pues no creo que haga mucho daño si la vamos a usar como entrenamiento mental. Ya que regresamos a México, estuvimos un par de años viendo cómo, explorando, y un buen amigo y asesor, que es Antonio Velasco Piña, nos orientó. Él nos ayudó mucho a ir a la India y llegó el momento en donde quedó el punto en donde hacerla quedabas arriba, porque a veces exploramos y a veces la hacíamos mucho y quedábamos muertos o no terminamos. Total, coincidió que la primera vez que vino a México el Dalai Lama ya estaba lista la danza, entonces te menciono todo esto de la danza porque tiene que ver con las herramientas del taller, porque en el taller tenemos 21 dinámicas, que son acciones psicofísicas, son variadas, etcétera, que se han ido construyendo a través de los años. Pero la 22 es Citlalmina, y Citlalmina es como el tótem, como el centro del entrenamiento psicofísico del taller. Citlalmina, que quiere decir flecteadora de estrellas, ¿no? En Nama. Entonces, como entrenamiento actoral, recogiendo después de todo el viaje y todo el periplo que hicimos y subimos, buscando fortalecer nuestra... Fíjate que me he dado cuenta que se necesita uno fortalecer para que seas lo que tienes que ser, lo que tenemos que ser. Porque los jalones y los tirones y las influencias y la boruca a nuestro alrededor nos suben, nos bajan, nos enredan y nos embarran y simplemente para ser lo que somos, no más, ni mejor que alguien ni peor, sino nada más para ser lo que somos, se necesita mucha energía. Y eso es lo que da la danza sagrada, porque estas dos son danzas sagradas, tanto mexicana como tibetana. Y arriba del escenario, a mi juicio, no hay nada mejor que el actor sea, y que sea lo que es, y que si es un actor que nada que sea humano le es ajeno, pues puede ser un actor que se ponga en la parte oscura y dice, ay Dios, me espanta, o que se ponga en la parte luminosa, pero que sepa estar ahí y que no lo mueva. Entonces, ser lo que somos es un triunfo, ¿sí? No dejarnos llevar. Y ese es el entrenamiento que debe tener, a mi juicio, un actor. Para ser en la vida nada más lo que eres. Ese es un triunfo. Porque luego finalmente, por eso si no, me encanta, porque eres tú. Eres tú, sin más. Y eso es maravilloso cuando dices, bueno, es que nos lo da la naturaleza. Una vez en la sierra, el kikiriki, que es un pueblito que ya te lo sabes, ¿no? Una noche, allá en la sierra, con los bicholes, los maracanes, hablando de todo esto, de si es actor, si no, qué sentido tiene la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? A las 2 de la mañana,
Y en ese instante cantó un gallo. Y dijo el toro, eso. Ese gallo, con su canto, de hacer kikiriki, está integrado y es parte del universo y está haciendo su canto. Y no sabemos qué tanto afecte o no. No es inocuo, es importante. Hace lo que toda la circunstancia que nos teje, lo pone ahí y hace su canto. Entonces el canto del gallo es muy importante y el aullido del perro, el ladrido del perro y todo. Lo que pasa es que nosotros ya se nos olvidó cuál es nuestro kikiriki. Entonces, pues por eso andamos como burros sin mecate, porque no sabemos qué hago, quién soy. No te fabriques, no te pongas nada, hacerte teatro no es ponerte cosas y es que transformarte, sino sale de dentro hacia afuera, dice, eres esto, es así, el viaje es así, esto es para ti, esto es tu kikiriki, esta es tu bendición, como decía el maestro Campo. Y entonces el buen teatro, es cierto, la auténtica cultura hace florecer la vida. Y el auténtico teatro lleva a sí mismo a cada ser humano que lo ama. Esa es la función importante del teatro, yo creo, y en base a eso sí es de vital importancia, más casi que la canasta básica, que exista el teatro en la sociedad. Y desde ahí también hay que informarnos y también hay que decirle a los compañeros que así como se nos pide que leamos la poética para tener una visión occidental del quehacer artístico y que hay que leer la poética para poder defendernos frente a los políticos que siempre dicen el presupuesto de la cultura del teatro. No, aquí. Entonces, no. El teatro, por esto que estamos hablando, es una herramienta utilísima y más que un alimento directo. Es la condición de que seas lo que tienes que ser. Ese peso tiene. Y desde ese lugar tiene que ser respetado con ese tipo de argumentos, porque dices, ¿y por qué el teatro? ¿Para qué sirve? Para que seamos lo que somos, nada más, ni más ni menos, porque quiere que seamos una bola de autómatas y de estupideces y de cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente somos. Nos desfasan, nos sacan del ritmo circadiano, y por eso nos ponen lacios, tristes, manejables, manipulables. No, por ahí no. Entonces, dar la lucha, sí hay que saber con argumentos por qué es importante, no nada más la cultura, sino el teatro, o la cultura en general, para no ser tan sectario a la mente teatral, pero digamos, la cultura. Pero, así como está la piedra del toque occidental, que es la poética de Aristóteles, también hay una poética mesoamericana o mexicana o náhuatl. ¿Sí? La conocemos, la Toltecayo. Hay que leer el Toltecayo. Es un texto que se consigue en no cualquier, pero sí se consigue. Y ahí viene por qué es importante el hecho artístico. La filosofía náhuatl, hay que leerla. ¿Por qué? ¿Por qué nacionalismo? No es nacionalismo. La filosofía náhuatl es súper importante porque contiene la base de la flor y el canto. ¿Y qué es la flor y el canto? Que entendamos cuál es nuestro kikiriki, nuestro quehacer en el mundo. Eso es lo que nos da la filosofía náhuatl. Entonces, tenemos que despejar a estas alturas que el pensamiento filosófico antiguo mexicano siempre fue menospreciado, ha estado muy menospreciado,
porque se consideró desde que llegaron los españoles como un pensamiento magicoso, no bien hilado, no racional, no totalmente científico, no conceptualmente, ya sabes, todo en occidental racional, lo cual es mentira. Lo cual es mentira porque el maestro Miguel León Portilla, ¿conoce a nuestro Miguel León Portilla? ¿Conoce la filosofía de León? No podría decir que la conozco en su totalidad, pero sí. Has de leer el texto del maestro Miguel León Portilla que se llama Filosofía en Agua. Bueno, sí hay que leerlo, se consigue fácil, porque él se tomó la molestia, el maestro Miguel León Portilla, de recoger toda la documentación que hizo Sahagún, por allá, por los llanos, por Tepapulco, todo el viaje, para ir poniéndolo paso por paso para demostrarle a los filósofos de Occidente que el pensamiento antiguo mexicano tenía una estructura tan válida, tan racional, como lo es la filosofía de cualquier país del mundo. Y por eso se llama filosofía en agua. Entonces, cuando tú entiendes el concepto de la flor y el canto, que es nada menos que el terreno propicio de darte cuenta de que estamos aquí solo un rato aquí, somos un parpadeo del sol. Se nos quita la vanidad, se nos quitan las grandes expectativas y dice, nada, somos un rayo de luz, así que aprovecha y no pierdas tu tiempo haciendo cosas que no tienen mucha consistencia. Cada hojita, pues que ahí está, y es parte del decorado del mundo. Entonces, la base del flor y el canto es también una validación, porque el ser humano ya se lo olvidó, que aunque sea de oro, se rompe y se pierde, aunque sea plumaje de quetzal, todo lo que ya sabemos. ¡Ay, qué bonito! No, qué bonito, es real. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que tiene sentido? Que te des cuenta que tu guerrero y tu energía, el sol, está ligadísima con la energía del sol. Está ligadísimo con la energía del sol. Y que aquí la Pituitaria, así científicamente, la médula espinal, un arbolito, que hace la sinapsis con el sol. Y que científicamente, lo que ya sabemos, contemporáneamente, el pensamiento es más rápido que la velocidad de la luz. Y el teatro es una sensación, es un pensamiento intuitivo. El pensamiento racional tiene un nivel, pero el pensamiento intuitivo lo sobrepasa, pero mucho. De ahí que la metáfora, dice, es que son puras alegorías, puras metáforas. Por favor, si los filósofos más fuertes, olvídate Schopenhauer o Nietzsche o Kant, el misterio solo se puede circular a través de la metáfora. Y el pensamiento antiguo mexicano es metáfora. Ahí está. Lo demuestra el maestro Miguel León Portilla, acepta Occidente que sí, que México es una de las más importantes filosofías intuitivas, no magicosas. Entonces ya no tenemos por qué decir, pero no vale la pena, si hiciéramos un estudio comparativo, es tan importante como la filosofía budista. Lo mismo. Bueno, entonces eso, pues para nosotros así en síntesis, lo único que queremos a través del teatro antropocósmico, en principio, es mantenernos a nosotros mismos, a la pandilla, a los pocos que se acercan o que tienen contacto con este tipo de conciencia
para poder morirnos en paz. Para que no... ¿Y qué vas a hacer con el lingote? ¿Qué vas a hacer? No, mejor compartir la capacidad de vivir contentos. Para un estudiante o para un actor que digamos ya salió de la escuela, aunque salir de la escuela coincidimos en que no nos da la totalidad del conocimiento, hay que seguir aprendiendo, pero digamos, ¿qué elementos, tanto humanos como técnicos, aunque también usted ya lo mencionó, pero qué elementos, tanto humanos como técnicos, tiene que seguir desarrollando un actor que está en la escuela, está en su etapa de formación, en su etapa, digamos, de preparación, como en su ya desarrollo profesional? ¿Qué elementos no debe descuidar, técnicos y humanos? Bueno, en principio, su cuerpo, su mente, su espíritu. Descuida el cuerpo, descuida la mente, descuida el espíritu y se realiza un proceso de enroscamiento. O sea, la mente, si no lo vamos vigilando y educando, nos distrae, nos dispersa y se enrosca en sí mismo. El cuerpo se enrosca en sí mismo también, digamos. Y el espíritu igual. Entonces, el trabajo es psicofísico, metafísico, para evitar que se nos enrosque. Enroscarse quiere decir se sale de balance el cuerpo, o la mente o el espíritu. Y la disciplina, cualquiera que tú quieras o elijas, la disciplina. La disciplina para que, como el aseo, ¿cómo quieres salir bonito al escenario? Pues, si ves bonito, o qué quieres que beban de ti, porque la presencia real exhala un perfume, hay una calidad de energía que es como perfume, y se recibe, se huele, se siente, se intuye, y eso no puede ser si tienes el cuerpo enroscado. Enroscado quiere decir chueco, y no puede ser del todo si tienes una mente enroscada, porque no te va a dejar, te va a permitir focalizar con atención como para que puedas realmente hacer que el cómo sí se convierta en realidad, ¿no? Entonces, y el espíritu igual, si no tienes claro, igual te enroscas, entonces tienes que servir, tienes que desarrollar la voluntad lo más que puedas para servir a la voluntad, no a mi voluntad, no a mi capricho. Y eso es un sacrificio, eso es un sacro oficio, ¿no? Entonces el teatro finalmente sí es un sacro oficio, en el buen sentido, porque es, aunque sea tantito, es ayudar en el vuelo. Esto está en vuelo, pero esto no es ajeno a nosotros, somos con. Y las danzas de todas las partes del mundo, de todas sacras, ayudan al vuelo. Es como las olas del mar. Tú ves las olas del mar. ¿Por qué están haciendo así las olas? ¿Qué onda? Bueno, es consecuencia del ritmo de la tierra que mueve los volúmenes de agua. Ajá. Y al mover los volúmenes de agua, ondulan, y entonces sí. Y hay diferente tipo de velocidad, porque así como vemos las montañas de agua que suben y bajan de grandes olas, no nos damos cuenta y nada más vemos en unos cerros como tiesos para nosotros. No. Si tú ves con óptica real y lo sientes, esos cerros están haciendo igual, pero muy bien. Entonces los vemos y decimos,
pues ya me envejecí y eso no se movió nada. Entonces, no, necesitarías vivir unos milloncitos de vidas para que vieras que los cerros también hacen lo mismo, y las dunas hacen lo mismo, y nuestro cuerpo hace lo mismo. Entonces, es eso. Ya se da cuenta que hacemos teatro para no salirnos del ritmo, ¿no? Metámonos en el ritmo, porque es el vuelo del universo, y el vuelo, si tocamos el vuelo del universo y somos con el vuelo del universo, sentimos placer, y sentimos paz, y sentimos belleza, y sentimos fiesta. Entonces debemos ir, y las circunstancias sociales nos dicen, quietos, 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 quietos. No, ¿cómo que quietos? Quietos, quietos. Tienes que mover nada más así. Aquí está tu cheque. Muévelo. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo la vida. ¿Sí? Es gráfico. Y el entrenamiento, la recomendación es que no perdamos, que no paremos. Entonces, ¿qué decía eso? Así como Arto decía, la verdadera cultura hace brotar la vida, que es una verdad absoluta. Si no hace brotar la vida, como la flor y el canto, como eso, no es auténtica cultura. Pero entonces, ¿qué decía? Una vez que estamos, digamos, con lo que quieras, ¿entiendes? Con canto, con movimiento del espíritu, con movimiento de tu energía, como lo sientas, decía, don't stop. No pares, te paras, no pares, ni en los sueños, no pares. No porque enloquezcas, no, es que no paramos, simplemente como que cambiamos de velocidad, y como cuando estamos dormidos, de repente se te duerme un brazo, o se agotó esa postura, se agotó, te refrescas, te refrescas. Pues cambiar de postura, nada más, ir con la ola. Yo siento que pocos eventos culturales nos invitan a ir con la ola, a entrar en el vaivén. Y luego se dan casos de que hay mucha gente que sí, que vive para eso, o que intentamos vivir para eso, sin importar que nadie lo sepa, ni a nadie le importe. Eso es lo menos importante. Bueno, hay una palabra que cuando yo leo el libro de Teatro Antropocósmico, una palabra que se menciona mucho es vibración. Sí. Y que tiene que ver justo con esto que me decía, a pesar de que la montaña, veamos a la montaña que aparentemente no se mueve, dentro de la montaña hay una vibración, hay energía que sigue circulando y que sigue estando presente. Y que también justo me llama la atención porque hace mucho mención del aquí y el ahora. Dos palabras o un concepto que a nosotros nos enseñan desde un principio, pero que creo que no comprendemos sino después de un proceso y un recorrido que conlleva tiempo y observación de uno mismo, ¿no? El aquí y el ahora, que tiene que ver justo con estas vibraciones, estar presente y estar abierto a la posibilidad de que pueda suceder todo o que no pueda suceder nada, pero que estemos justo conscientes y aquí, ¿no? Y bueno, para ya casi ir cerrando, ¿no? esta charla, justo por todo esto que usted me platicó, creo que su propuesta de teatro participativo, en el que el público justo participa de la experiencia, de esta, como usted lo nombra, experiencia teatral, o esta guía teatral, justo es para que los mismos espectadores puedan sentir lo que nosotros, a lo mejor como actores, muchas veces no podemos o no sabemos
transmitirle al público. ¿Estoy bien? Sí. Y es crear un ambiente, en el buen sentido, inmersivo. Le llaman inmersivo, que se ha puesto de moda, que es como participativo, pero es como... es la mímesis. Acuérdate que nos enseña. ¿Quieres que lo sientas? Siéntelo tú. Si tú lo sientes, lo puedes proyectar. Si no lo sientes, no lo proyectas, ¿no? Entonces es por mímesis. Entonces, por mímesis, si entendemos bien que lo importante es darnos cuenta de que estamos, que formamos parte de un animalote, en que seamos ahí unas cositas, estamos discutiendo intelectualmente, pero ¿qué tal si de esas cositas no tenemos idea ni siquiera del cuerpo real, cómo es, pero pertenecemos? Igual le llaman nadirs o circuitos, sentí como muchos circuitos que aquí deben de estar haciendo alguna ceremonia. Sí, me hicieron sentir, porque somos los que saben dicen que el ser humano, en el teatro más, como que somos la conciencia utiliza nuestra percepción para reconocerse a sí mismo. La madre tierra, el universo. ¿Sí? Entonces cuando vemos el cielo estrellado, no es yo viendo el cielo estrellado, es el cielo estrellado viéndose a sí mismo a través de mí. Si abro esa puertita y dejo de ser Nicolás viendo al universo, sí, lo veo y me puedo echar ahí discurso. Si lo siento, no si lo analizo, sino si lo siento, me doy cuenta que nos estamos viendo mutuamente. No es que yo vea el universo, es que no dejo de ser universo yo. No nos damos cuenta, pero no dejamos de estar entanglement, interconectados. Estamos interconectados. Y eso no nos damos cuenta. Y la teatralidad no estimula ese, o cuando menos a veces sí. Y luego ya son lugares comunes que tenemos, nos manipulan ciertas emociones. ¡Ay! Y caemos, etc. Pero hay emociones, hay emociones muy profundas. Y en cuanto dirigimos nuestra atención hasta cierto punto, de aquí al sol hay 8 minutos luz, dicen los científicos. Imagínate, la luz va a 352.000 kilómetros por segundo, 7 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. Rapidísimo. Y con esa rapidez todavía, si dices, me voy al sol, te tardas 8 minutos de luz, si fueras a la velocidad de la luz. Pero tú puedes agarrar tu aparatito y se va a la velocidad de la luz al sol y va a llegar en 8 minutos. Pero a mí me toma un segundo. Mi intención mental, siento dónde está el sol, me dirijo al sol, pongo mi energía en el sol, estoy